públicos que ayer presentó López Obrador, es decir, y que pues van a tener mucha relevancia, que en IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, por ejemplo, también que van a estar dentro de CPR, que es el Sistema Público de Radiodifusión en México, que lo va a encabezar Genaro Villamil. Una crítica interesante de Ciberfan aquí en Proyecto Puente. Le doy la bienvenida al especialista en medios de comunicación y telecomunicaciones, al escritor y crítico de medios Raúl Trejo de Labre, a quien hemos contactado pues para analizar las designaciones que ayer hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a medios públicos. Genaro Villamil, escritor y periodista, está también San Juana Martínez, escritor y periodista, Gabriel Sosa Platas, un defensor de las audiencias, entre otros perfiles. ¿Qué significa, Raúl Trejo de Labre? Porque son perfiles, vaya, de calle, de trayectoria, y creo que los medios públicos pues necesitan nuevos rostros, nuevas ideas, pero tú eres el experto, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenos días, con gusto. Buenos días, te saludo con gusto, Raúl, lo mejor. Lo mismo digo. Yo creo que habría que preguntarnos qué son los medios públicos y para Exacto. qué. Durante mucho tiempo eran sinónimo de medios del gobierno, eran espacios para las voces oficialistas, era una suerte de la hora nacional llena de mensajes aburridos y muy formales y muy gubernamentales, extendida a través de muchas frecuencias. En las últimas décadas, yo diría, y cada vez más en los años recientes, se ha avanzado en México ante una idea distinta de medios públicos que se sintoniza con la idea de medios públicos que hay en el mundo. Mucha gente habla con cierta envidia de la BBC británica, que es paradigma mundial de la radiodifusión pública, y lo que distingue esta corporación británica de radiodifusión es, en primer lugar, que tiene recursos suficientes para sostenerse. Hay una cuota que pagan los televidentes británicos para que exista la BBC. En segundo lugar, que es independiente, no depende ni del rey o reina ni del primer ministro, tiene autonomía garantizada de manera legal. Y en tercer lugar, tiene distintos vínculos con sus públicos, consejos de programación, grupos de radioescuchas. Estos tres son los rasgos que distinguen a los medios públicos modernos hoy en el mundo, y mucho me temo que con la política de comunicación del actual gobierno estamos retrocediendo en este sentido y casi estamos ante una suerte de desaparición de los medios públicos que van a subsistir, pero se van a convertir, y me gustaría de veras equivocarme, en simples voceros del gobierno. El presidente López Obrador en su conferencia de prensa el martes en Palacio Nacional dijo que se va a respetar su libertad, que tendrán autonomía, pero que va a haber una coordinación de ellos. Yo diría coordinación ¿para qué? A partir de un organismo que se llama Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. El SPR tiene una larga trayectoria, tiene más de 5 años funcionando, era antes un organismo sobre el gobierno y se le dio autonomía a partir de la reforma constitucional para la telecomunicación y la radiodifusión hace ya un lustro. Y si algo distingue al SPR, que debo reconocerlo, es un medio muy poco conocido, le ha faltado pues promoción, originalidad, cierta agresividad para que se conozca más. El SPR tiene un canal casi nacional de televisión, la señal de Canal 14, el SPR existe para producir contenidos para otros medios y para tener frecuencias propias. Si algo lo distinguió a partir de la decisión del Congreso permanente para crearlo, insisto, se creó por disposición constitucional, fue esa autonomía. El presidente, que es como se llama este funcionario del SPR, es nombrado por el Senado a propuesta del Ejecutivo Federal. Bueno, ayer el presidente López Obrador lo que hizo fue presentar al nuevo director, dijo él, del SPR. En primer lugar no es director sino presidente. Y en segundo lugar no lo nombra el Ejecutivo Federal sino el Senado, a propuesta del presidente, con las 2/3 partes de los senadores presentes. Es decir, ni siquiera ha hecho la propuesta formal el licenciado López Obrador al Senado, ni siquiera los senadores han recibido el perfil de Genaro Villamil, que es el funcionario periodista hasta ahora encargado de la conducción de ese sistema, y ya se le presenta como tal. Es un asunto de forma, es un asunto legal, pero también es un asunto político. Creo que aquí hay un violentamiento a la independencia del Congreso, pero también y sobre todo a la idea de autonomía de este medio público. Villamil es, como se ha dicho muy bien, un periodista con mucha experiencia,
Yo estoy convencido de que en la cobertura de medios de comunicación, como fuente, como tema, Villamil ha sido el periodista más avesado, con más perspicacia, pero me preocupa que no tenga experiencia en la conducción de, no sé si es automóvil, pero no lo tiene en medios de comunicación, y estaríamos quizá ante un ejemplo más de cómo un buen periodista deja de serlo cuando se convierte en un regular funcionario. Ojalá esto no suceda así, pero comienza mal. ¿SPR depende de Gobernación o de quién depende? ¿De quién, o es No un depende sistema de público? nadie. No, es autónomo desde hace 5 Es años. autónomo, sí, no tiene tanta autonomía como el IFE, como el INE y el INAI, pero tiene tanta autonomía que su titular lo designa el Senado, y a su Consejo Consultivo, que está formado por varios ciudadanos, también lo nombra el Senado de la República. El Ejecutivo no se mete legalmente, no puede meterse en eso. Está sectorizado, no sé en qué área, quizá antes estaba lo que dio inicio el SPR en Gobernación, pero tiene tanta autonomía que, insisto, su titular no puede ser ni removido ni designado por el gobierno. Por eso llama mucho la atención la enorme, no sé si displicencia o alevosía o simple ignorancia con que el presidente de la República habla de este organismo, ni siquiera sabe bien cómo se llama, y nombra a quien va a encabezarlo. El gobierno federal, hay que decirlo, informó después que este nombramiento está sujeto a la aprobación del Senado. Sí. Pues lo hubieran presentado primero al Senado antes de anunciarlo, y antes de que Villamil fuera presentado ayer en Palacio Nacional como nuevo titular de ese organismo, diciendo un discurso muy desafortunado. Él habló muy poco, el presidente le pidió que dijera unas palabras, y dijo algo así como: ya no va a haber, perdón por la expresión, televisión para los jodidos. Esa fue una expresión de Emilio Azcárraga Milmo hace casi 30 años, para referirse a la programación que según él había en Televisa. No sé por qué Villamil lo recordó. Él no va a encabezar a Televisa, sino a un organismo del Estado, a menos que quisiera decir, y esto es lo más preocupante, que la programación que hasta ahora han tenido los medios públicos ha sido como aquella que describió de manera tan vulgar aquel propietario de la empresa Televisa. ¿Cuántos radiodifusores compone el sistema este? El sistema tiene un canal nacional de televisión, en la frecuencia del canal 14, no sé si tiene numeración diferente en otros lugares del país, y en la frecuencia del canal 14, como desde que cambió la televisión de analógica a digital, en cada frecuencia caben varios canales. En esa frecuencia el SPR conduce además, propaga además las señales según la plaza de la que se trate, de la televisión de la UNAM, del canal 11, en un sitio sí, en otro no, del canal 22, y creo que de un canal de la Secretaría de Educación Pública. Esa es hasta hoy la tarea del SPR, que aparte produce contenidos que son tomados por el 22, por el 11, por TV UNAM y por canales de los estados para reforzar su programación. Muy bien, es a través de ahí, no es a través de radios, entonces. El SPR tiene la facultad de tener una o varias radiofusoras. Tengo entendido que han solicitado concesiones, no sé si ya las otorgó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sé que sí ha sido tomado en cuenta este proyecto, pero no ha avanzado lo que hubiera sido deseable. Le pregunto, Raúl Trejo del Arbre, ¿qué tipo de contenidos deben de tener los medios públicos? Es decir, la función de los medios de Estado con estos nuevos personajes, y qué es con lo que deben de cumplir. Bueno, yo diría que con cualesquiera directivos que tengan los medios públicos están llamados a hacer contrastes ante los medios comerciales. ¿Qué nos dan los medios comerciales? Pues contenidos orientados por el interés mercantil, contenidos atractivos porque son muy escandalosos o porque se ciñen esquemas ya muy conocidos por las audiencias. Los medios públicos deben apostar por la calidad, por la originalidad, por la diversidad. Creo que estos son tres coordenadas básicas, a partir de esquemas que requieren mucha imaginación, pero que también requieren recursos, y aquí estamos ante dos problemas. No tengo la certeza de que en el nuevo gobierno los medios públicos vayan a disfrutar de la libertad que se han ganado más o menos con limitaciones, pero que los han liberado de de las instrucciones que antes orientaban sus contenidos,
que eran dictadas por la Secretaría de Gobernación. Hoy en día en los medios mexicanos de carácter público, el Canal 22 tiene una política editorial diferente a la de Canal 11, Radio Educación, que hasta ahora se escucha solo en la Ciudad de México y en Yucatán ahora, ha tenido una política informativa muy distinta, con simpatías incluso políticas diferentes a las del Instituto Mexicano de la Radio. Vaya, hay diversidad en el campo de los medios públicos y lo deseable sería que esta diversidad se acentuara, que no replicaran lo que opina el gobierno, sino que recogieran muchas voces de la sociedad. ¿Va esto a ocurrir? Me temo que no. Y si me equivoco, me gustaría reconocerlo por el perfil, pocos meses, por el perfil de pocos López, años. por el perfil de la presidencia de López Obrador, Raúl, ¿temes a que esa autonomía se acabe y digas se conviertan en propaganda, en órganos de propaganda? ¿A eso te refieres? Hay dos rasgos en esa presidencia. Por un lado, es intolerante con las opiniones que no coinciden con la suya, y por otro lado, tiene una tendencia muy mostrada a concentrarlo todo. Uh-huh. Qué sé yo, la designación de delegados en los estados que concentran facultades que tenían antes delegados de muchas dependencias del gobierno federal, es un ejemplo de cómo esta concentración es una pauta que el gobierno aplica en todos lados. Hace un par de meses, en noviembre, hubo una iniciativa para reformar la ley de la Administración Pública Federal y concentrar todos los medios bajo el SPR. Hubo muchas protestas y esto lo retiró el partido Morena de la agenda del Congreso de la Unión. Bueno, esto que no pudieron hacer cambiando la ley, lo van a hacer ahora subordinando a los diversos medios públicos bajo la conducción del SPR. Así lo dijeron en la conferencia de prensa este martes en Palacio Nacional, y esa es la intención que tiene el gobierno, que insiste que va a haber libertad, que va a haber autonomía, pero yo digo, con este esquema pues habrá que ver. El otro problema es que todos estos medios han sufrido recortes presupuestales muy grandes en algunos casos. Hay varios de estos medios cuyos titulares fueron nombrados ayer. No solo se nombró al periodista Genaro Villamil, se designó, por ejemplo, a Gabriel Sosa Plata, que es un profesor muy conocedor de los medios y que está muy identificado con los intereses de las audiencias. Sosa Plata, entre otras cosas, fue defensor de las audiencias en el noticiero que tenía Carmen Aristegui. Lo ha sido en distintos medios públicos. Él sabe de esto y fue designado para dirigir Radio Educación. Así es. En otro espacio radiofónico, en las estaciones que conforman el Instituto Mexicano de la Radio, fue designada Leida Calleja, que es una comunicadora académica y activista, promotora de radios de carácter comunitario, con una gran trayectoria. Ellos lo van a hacer bien porque tienen experiencia en eso. El problema es que no tienen recursos y no sé si vayan a tener la libertad que requieran para hacer su trabajo. Sí, porque es lo que te iba a preguntar, el perfil es de cada uno, porque pues uno es Imer con Aleida. Imer tiene una presencia muy importante a nivel nacional. Raúl Trejo del Abre, ¿estarás de acuerdo? Es decir, ahí hay una gran presencia. Radio Educación también, con lo que se avanzó. Sosa Plata es un alto nivel, pero dices, ellos le saben, pero los retos serán grandes, sobre todo la tentación, por lo que describes que puede ser el comportamiento de la figura presidencial. Entonces, para ellos, ¿qué les dirías entonces, Raúl Trejo, a Sosa Plata y a Leida? ¿Qué recomendaciones les harías tú como especialista en esto? Bueno, no estoy para recomendarle nada. Yo de manera pública, en un mensaje en Twitter, les he deseado con toda sinceridad que tengan buena suerte, pero he añadido, va a ser muy difícil su tarea, porque los medios públicos están en una situación muy incómoda en la actualidad. ¿Y por qué lo están? Por los dos factores que mencioné. Claro. No hay dinero suficiente y no parece que vaya a haber la libertad que estos medios requieren y que cada vez se exigen más, pero bueno, Gabriel y Aleida han sido mis amigos y colegas y compañeros de luchas durante muchos años. No puedo sino desear que les vaya bien, pero manteniendo el espíritu crítico que nos ha cohesionado a gentes como ellos y un servidor en nuestro interés por los medios. Tengo que reconocer que están en una posición bastante incómoda. Totalmente. Todo este sistema va a estar encabezado por Genaro Villamil, entonces, ¿sí? Así fue anunciado, sí. Ojo, entonces Genaro Villamil sería entonces el jefe o vaya, la cabeza pues de este sistema en el que integra Gabriel Sosa Plata, Aleida, San Juana Martínez también. ¿Qué los retos para Notimex, por ejemplo, Raúl Trejo? Porque también ha sido, de hecho creo que es de los que ha sido más cuestionado por el manejo informativo en el pasado sexenio. Bueno, el reto para Notimex hoy será sobrevivir a su directora.
Me explico. Yo tengo enormes discrepancias documentadas con el trabajo de la señora San Juana Martínez. Ella ha sido una periodista muy esforzada, tiene una trayectoria larga, fue corresponsal de Proceso un tiempo, pero en los últimos años se ha dedicado, no es lo único que ha hecho, ha publicado en varias ocasiones piezas periodísticas sustentadas en calumnias y difamaciones. La señora Martínez ha sido condenada judicialmente en un caso reciente por las difamaciones contra un personaje político. Perdió el juicio ella, el juez demostró que eran calumnias y el asunto ya no siguió porque el demandante retiró sus denuncias. Está probado, lo diré de manera muy clara, que es una calumniadora, quizá no en todo lo que dice, pero me preocupa mucho que Notimex, que es una agencia del Estado, sea encabezada por una persona pues con estas con este historial. No es solo de una vez las actitudes que se le han cuestionado a la señora San Juana Martínez. Notimex ha sido la agencia del Estado mexicano desde hace justamente medio siglo, nació en 1968, fue una agencia oficialista muchísimos años. En los últimos años ganó autonomía y, por cierto, también aquí hay un problema formal porque, si no me equivoco, al titular de Notimex también lo designa el Senado de la República. Es una agencia muy maltratada, que es muy útil para medios de comunicación pequeños. Aquí mismo en la Ciudad de México hay diarios que no tienen corresponsales en todo el país ni en el extranjero que usan los servicios de Notimex, pero yo me preguntaría, yo le he tenido mucho afecto a Notimex, he conocido mucho su trayectoria, tengo un libro que escribí hace muchos años sobre agencias de información en México, en donde destaco la historia de Notimex, pero a lo mejor en esta época de las comunicaciones globales ya no hace falta una agencia estatal, porque lo que puede hacer Notimex ya está hecho por las comunicaciones en Twitter, por los reportajes que vemos de la prensa internacional. No es más que una preocupación. En todo caso, Notimex está integrada por periodistas profesionales muy esforzados que por lo general pues reciben malos sueldos por hacer mucho trabajo. Yo también les deseo a ellos buena suerte y me preocuparía que Notimex fuera a desaparecer simplemente por ineptitud de quien la vaya a encabezar en el futuro inmediato. ¿Cuántos años tiene Notimex? 50. 50 años. 50 justo, si no me equivoco, en julio o algo así del año pasado. ¿Y ha cumplido su función en los últimos años, por lo menos, Raúl? Entiendo que tienes ciertamente las dudas por lo que viene, pero ¿ha cumplido su función como agencia del Estado mexicano o ha sido un órgano también de difusión y propaganda? ¿Cuál valoración se le puede hacer? En la mayor parte de los 50 años fue un órgano de propaganda y difusión. También en muchas ocasiones fue una voz diferente ante un concierto de agencia de prensa dominado por, no quiero decir intereses, por enfoques extranjeros. Los diarios mexicanos o los medios de comunicación mexicanos no solo dependían de la agencia France Press, de la United Press, de la Associated Press, y ante esta unilateralidad en la información, Notimex vino a enriquecer las posibilidades de que los mexicanos tuviéramos una perspectiva más propia, diversa, diferente a la de las agencias de los países de Estados Unidos y de Francia. Hoy en día, yo me preguntaría, en las nuevas condiciones de la información global, ¿cuál es la función de una agencia del Estado? Muchas agencias estatales han desaparecido en el mundo, otras son agencias con una función diferente, promueven más bien información en línea, en redes sociodigitales, promueven asuntos turísticos y culturales. Yo tiendo a pensar, pero subrayar que esto no tendría por qué ser resuelto de inmediato, que los motivos por los cuales surgió Notimex hace medio siglo ya no existen más. Y si no encuentra un nuevo perfil, yo no entiendo por qué se mantendría una agencia como esta, que no es especialmente requerida hoy por los medios de comunicación en México. ¿Crees entonces que debe de desaparecer? ¿Debería? No lo quiero decir de manera tan contundente, pero lo digo de manera oblicua. Los motivos por los cuales surgió ya no existen. Habría que ver si hay nuevas condiciones que exijan que México tenga una agencia propia. Uh-huh. O sea, valorar entonces o transformarla, relanzarla o desaparecerla. ¿Lo entendería? Relanzarla si puede sintonizarse del todo al mundo digital y sí en una revisión incluso de la información disponible
acerca de asuntos que le interesan a México y que involucran a México, se puede demostrar que lo que hace Notimex no lo hacen otros. Yo encuentro que hoy lo que hacía Notimex lo hace muy bien otras fuentes de información, corresponsales extranjeros, incluso gente no del todo profesional, gente que escribe blogs, gente que hace entradas en Twitter. La información, el contexto incluso que Notimex contribuyó a dar a los asuntos internacionales aquí y a los mexicanos fuera del país, existe ya a través de otras fuentes de información. Ya cumplió su vida útil, pues es lo que me quieres decir. Exactamente. Ya cumplió su vida útil. A menos que se le reanime y revitalice o resucite, habría que entonces que considerar si vale la pena que siga existiendo. Te noto muy escéptico con el López Obradorismo, Raúl Trejo. Bueno, lo soy por muchas causas que sería muy largo comentar. En el caso específico de los medios, a mí me daría mucho gusto celebrar estas designaciones, pero, y la verdad fue una sorpresa para mí, me llama la atención la falta de pulcritud legal. ¿Qué les costaba esperarse las formas, a proponer al Senado? Pues sí, el respeto a las normas y a la diversidad política que todavía hay en el Congreso de la Unión, particularmente en el Senado. Me inquieta la designación de personajes del mundo de la información que no tienen experiencia en la conducción de empresas o de medios. Insisto, el periodismo mexicano está repleto de historias de buenos periodistas que colocados en situaciones de conducción de sus medios llegan a ser un desastre. Ojalá que no lo sea así. Y me preocupa el asunto de Notimex, cuya directora designada pues tiene un historial, para decirlo de manera elegante, por lo menos discutible. Muy bien, pues estaremos muy al pendiente. ¿Algo más que quieras agregar que no te haya preguntado Raúl Trejo del Arbre, tú como especialista en la materia? Bueno, en el Canal 22 fue Canal designado 22, el profesor Casas, que dirigió la televisión de la UNAM. Él lo hizo muy bien en la universidad, con cierto sesgo a favor del partido Morena. El canal de la UNAM empezó a recibir conductores y protagonistas de espacios demasiado inclinados a esa opción política. Armando Casas no fue el único responsable de estas decisiones, pero él sabe lo que hace, él sabe de su trabajo y fue un director con méritos, yo creo, antes en la Escuela de Cine de la Universidad Nacional. Hay un asunto que no se ha aclarado. Para el Canal 11, el presidente López Obrador mencionó en la conferencia de prensa la invitación para que sea dirigido por José Antonio Álvarez Lima, que es un antiguo político mexicano de Tlaxcala, de donde fue gobernador y antes diputado, no sé si senador, fue priista toda su vida. Álvarez Lima hace muy poco se reconvirtió a la Cuarta Transformación y tiene experiencia en la conducción de medios porque fue director de aquella vieja Imevisión antes de que fuera privatizada en el gobierno del presidente Salinas. Yo no sé si Álvarez Lima tenga la actualización tecnológica que hace falta para entender la ubicación en el mundo digital de la televisión contemporánea. No sé realmente si quiere dirigir el Canal 11 porque no estuvo presente en la ceremonia de este martes en Palacio Nacional. El presidente dijo que se le había designado, que sería todavía por un tiempo senador y que luego colaboraría en esas tareas. Fue un fraseo muy raro del presidente de la República para referirse a esta aparente designación que no está del todo confirmada. Muy bien, pues estaremos muy al pendiente. Raúl Trejo del Arbre, especialista en medios de comunicación y telecomunicaciones. Un honor tenerte como siempre y estamos en contacto, Raúl. Me da mucho gusto conversar contigo. Muy buenos días, hasta luego. Buenos días, hasta luego. Gracias. Parte de lo que dijo Raúl Trejo del Arbre, él es especialista en medios de comunicación crítico por las designaciones que hace Andrés Manuel López Obrador y las formas sobre todo. Ya buscaremos a San Juana Martínez para que nos diga qué opina al respecto de esto. De hecho, Genaro Villamil, a quien felicitamos, es amigo colaborador de este espacio, le deseamos los parabienes porque pues es un especialista en la materia y es pues un gran perfil. Ya hablaremos con él, nos dijo que una vez que fuera nombrado por el Senado, ya iba a empezar a dar entrevistas. Minera